Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer el halcón milenario. Mide 34 centímetros de largo por 25 de ancho. Vean, 4 de profundo. Vean los detalles. Sí son demasiados los detalles. Tienen que tener paciencia porque sí tiene muchas cositas, mucho bordado. En la parte de abajo no le hice nada. Pero si tú lo quieres hacer, puedes repetir todo lo que bordé aquí arriba en la parte de abajo. ¿Ok? Espero que te guste y esto lo hice para celebrar el día de Star Wars, que era el 4 de mayo, nada más que hoy es 5, pero sí lo terminé. Ay, es que fue mucho detalle, fue muchísimo detalle y la verdad, no pensé que lo terminaría. Pero vean, ya quedó. Hasta el propulsor, todo. Espero que me sigas apoyando, viendo el video completo, compartiendo con la gente que les guste Star Wars o que les guste tejer. Espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Cuando digo eso es porque esta parte va antes de la presentación del video. O sea, es mi presentación del video y luego ya en el video completo te pongo los materiales para que no te saques de onda, ¿ok? Entonces, espero que te guste tejer esta nave. No le puse soporte. Bueno, en esta parte sí y en las de los lados, pero no puse soporte en sí en la nave. Por eso quedó pachona. Pero me gustó el resultado. Espero que a ti también. Entonces, comencemos a tejer la nave. Hola, buen día. Pues en esta ocasión haré el halcón milenario. Voy a tejer con estambre angorita. Vamos a utilizar, yo creo que sí se lleva los 100 gramos el halcón. Voy a usar este gris claro para todo la nave. Este otro gris que ven sí es muy diferente. Lo voy a usar para las antenas, para ciertas partes del halcón. El negro para hacer los detalles del halcón y las ventanas, algunas ventanas, ¿ok? Voy a utilizar un gancho de 3 milímetros, ahí está. Es que ahora sí cerré las cortinas por el sol, pero ahorita es temprano. Pero creo que a ver si sale bien y no sale tan oscuro. Voy a usar fieltro negro y rojo para ciertas partes del halcón. Voy a utilizar 3 circulitos de 3 centímetros para las partes de los lados y donde está la cabina del halcón milenario. Y voy a utilizar 6 circulitos. A ver, espérenme. 6 circulitos de 2 centímetros de diámetro y 4 círculos de 1 centímetro. Estos estoy viendo a ver si los ocupo de ese tamaño o utilizo otros más grandes, dependiendo, que son adornos. Y vamos a pintarlos, ¿ok? Yo los pinto con plumón, pero tú los puedes pintar con lo que tú quieres. He visto que ya empiezan a pintar el tejido con pintura vinílica a base de agua y pero voy a ver qué pasa. Voy a utilizar pedrería en tonos rojos o algo así para las luces del halcón, pero eso ya lo vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar y esto es por el aniversario de Star Wars, el 4 de mayo, que es el día de Star Wars. Y espero terminarlo para ese entonces, aunque ya estoy en el día 2. Ok, miren, para el halcón milenario vamos a hacer 4 piezas de estas.
van a ir encontradas así. Esta es la mitad del halcón, porque aquí lleva unos tubos, aquí unos tubos y aquí en la otra mitad del halcón. Entonces vamos a hacer 4 piezas de esta y vamos a comenzar así. Y las hacemos en gris claro. Hacemos 2 cadenas y en la segunda cadena son 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Jalo y no voy a cerrar el círculo, no lo voy a cerrar. Giro el tejido, vuelta 2, subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. ¿Ok? No, miren, ya terminamos. Y no cerramos la vuelta. No sé por qué digo siempre que cierro la vuelta, pero es que es la costumbre. Vuelta 3. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? No cerramos la vuelta, o sea, no la vamos a cerrar. Vuelta 4. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento, 6 veces. Vuelta 5. Giro el tejido y tejo una cadena y tejemos punto por punto. Son 18 puntos bajos. Los tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Ay, perdonen. No cierro con punto deslizado. No, o sea, lo tejo y regreso. Perdonen si se me sigue yendo eso. Es que ya es la inercia de lo que hago siempre. Pero aquí no vamos a cerrar nada de vueltas. Nada. Entonces, si se me va, tómelo como una mujer loca que, que se sigue equivocando. ¿Ok? En la vuelta 6. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro, ahí voy otra vez. Lo tejo y regreso. Vuelta 7 y 8 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vuelta 9. Giro el tejido y subo con una cadena. Vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regresamos. ¿Sale? Vuelta 10 y 11. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vuelta 10 y 11, 30 puntos bajos. Vuelta 12. Subo con una cadena y tejemos 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. 3, 4 y el aumento. 6 veces
y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado. ¡Ay, que no! 4 puntos bajos, un aumento. Y lo tejo y regreso. No cierro con nada. O sea, ay, pero si soy necia. ¿Sale? Vuelta 13. Vamos a hacer una cadena y tejemos punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Vuelta 14. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos, un aumento 6 veces. 3, 4, 5 y un aumento. Nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y el aumento. Vuelta 15. Vamos a subir con una cadena y tejemos punto por punto. Son 42 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Vuelta 16. Giro el tejido y subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me da un total de 48 puntos bajos. 5, 6 y el aumento. Me da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento. Vuelta 17. Giro el tejido, subo con una cadena y tejemos punto por punto. Son 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Vuelta 18. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 7 puntos bajos, un aumento 6 veces. 4, 5, 6, 7. Y tejo un aumento. Y esto lo repetimos 6 veces. Y nos da un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4. Vuelta 19. Giro el tejido y subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 54 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Vuelta 20. Giro el tejido y subo con una cadena y vamos a tejer 8 puntos bajos, un aumento 6 veces. 5, 6, 7, 8 y el aumento. Que está roncando mi perrita, pero fuerte. Entonces lo tejo y me da un total de 60 puntos bajos. Entonces tejo 8 puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Sale? Vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y remato. ¿Ok? Vuelta 21 y 22, 60 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena. Lo tejo y regreso. Bueno, lo rematamos. Y vamos a hacer 4 piezas iguales. ¿Ok? Va así. ¿Sale? Entonces, va así. Lo tejo y regreso. Cuando tenga las 4 piezas. Vean, ya hice una parte del pasillo. Y tenemos que hacer esta pieza 2 veces. Fíjense que bien chistoso. Yo siempre pensé que el halcón milenario era todo circular. Pero no. No es todo circular. Entonces, vamos a hacer esta parte.
Entonces, vean, vamos a comenzar. Todo casi va a ser del mismo tono, ¿ok? No lo voy a unir ahorita porque necesitamos bordar cosas en las dos partes. Vean, esto es lo que vamos a hacer. Déjenme preparo. Y vamos a hacer esto. Hago 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Así. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 puntos bajos. En total. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Vuelta 4. Vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 18 puntos bajos. Los tejo. Miren, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Lo que hace esto es que le da dirección a la vuelta. O sea, vean, va a quedar hacia acá, como metida. Eso es lo que hace cuando tú tomas por adelante o por detrás el punto de la vuelta anterior. Entonces, ahorita vamos a jugar mucho con eso. Porque, por ejemplo, aquí tomé la de adelante en esta parte, pero ahorita lo vemos eso. Entonces, tomamos la parte de atrás de la cadena, tejemos punto por punto, lo tejo y cierro con un punto deslizado a la vuelta. Vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a tomar una maderita de 3 centímetros de diámetro y vamos a hacer esto. La voy a pegar con silicón al fondo de esta parte. Así. Ok. Ahora, la vuelta 7 vamos a tejer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, pero tomando la parte de enfrente de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y cierro con un punto deslizado a la vuelta. 2 puntos bajos, un aumento, pero tomando la parte de enfrente de la cadena. ¿Ok? Así. Vuelta 8. Vamos a subir con una cadena y tejo 24 puntos bajos. O sea, porque la vuelta anterior me dio 24 puntos bajos.
Entonces, son 24 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Y miren, estoy dándole dirección. ¿Por qué te explico esto? Para cuando tú te animes a hacer tus patrones, pues tengas algunas herramientas para hacerlos, ¿ok? Entonces son trucos que casi nadie quiere enseñar. Pero pues mira, el sol sale para todos. Entonces, yo te enseño a hacer eso para cuando en un futuro tú quieras hacer algo y puedas hacerlo. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer esto. Punto por punto, tomando la parte de atrás de la cadena y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 12 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Y cada vuelta son 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 9 a la 12. Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y relleno. Vamos a empezar a rellenar. ¿Ok? Y vean cómo se va formando así la curvita aquí. Y es porque agarré la cadenita de un lado nada más. Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 14 a la 25 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo, remato, dejando suficiente estambre para unir. Si no lo dejas, no te preocupes. O sea, de todas maneras, tenemos que ver cómo vamos a unir. Y entonces te va a quedar esto. Y vas a hacer el segundo. O sea, tenemos que tener 2 de estas partes. Entonces, lo termino y regreso. De la vuelta 14 a la 25 y remato dejando estambre suficiente para poder unir. ¿Ok? Ok, vamos a seguir. Ya hice una parte de la de enfrente. A ver, espérenme. A ver. Ay. Ahí está. Y vean. Y voy a hacer la orilla de aquí. ¿Ok? Entonces, primero hacemos la otra orillita, que es el borde del medio círculo. Y déjenme, espérenme. Ok, vamos a hacer una tira de 5 cadenas más una. 2, 3, 4 y 5 más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y vamos a tejer de la vuelta 2 a la 75 punto por punto. Son 5 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro, y giro el tejido, ¿ok? Lo tejo, remato y regreso. Y entonces nos va a quedar la tira así. ¿Sale? Entonces vamos a tejerla. Y entonces tejemos 2 tiras para cada lado. ¿Sale? Ok, miren. Ay, perdónenme, es que le marqué a mi mamá y ya ven que luego uno se queda en el chisme. Y entonces, por su cumple. Ya hice las 2 tiritas y entonces las hacemos a un lado. Vamos a hacer la parte de enfrente de la nave.
van estos dos picos así. ¿Ok? Entonces, me falta uno. Vamos a tejerlo. ¿Ok? Hago esto a un lado y vamos a seguir con el mismo color. Ahí está. Y tejemos 2 cadenas. Y entonces estaba hablando con mi mamá y de repente suena la alarma sísmica en su casa. Y yo dije, ¿qué onda? Aquí ni sonó nada. Y en eso empieza a temblar. Ay, no. Digo, aquí sí se siente feo el temblor. Pero dice mi mamá que ella no sintió en la ciudad. Entonces, pues, no sé. Ok, 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento, 4 veces. 1, 2, 3, y 4. Y cierro con un punto deslizado. Espérenme que esto... Ahí está. Vuelta 3. Vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Vuelta 4. Vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, 4 veces. Y nos da un total de 16 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Sale? 2 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5, a ver, 2, 3, 4, 5. Sí. Ay, espérenme, que se está moviendo esto. Y no está temblando. Hago una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 4 veces. Y nos da un total de 20 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok. Vuelta 6. Subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento 4 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Sale? De la vuelta 7 a la 9 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vuelta 10. Vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento y luego 5 puntos bajos, un aumento 3 veces. 4, 5 y el aumento 3 veces. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6,
hay 5 y el aumento van 2, 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento y tejo 2 puntos bajos y nos da un total de 28 puntos bajos. ¿Ok? Vuelta 11. Vamos a hacer esto. Una cadena, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento y luego 6 puntos bajos, un aumento 3 veces, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Va 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Van 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Van 3 y tejo 2 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta y me dan un total de 32 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 12 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Son 32 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vuelta 15. Subo con una cadena y tejo 7 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tejo 26 puntos bajos. Subo con una cadena y tejo 26 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, dejamos así el punto, el último punto, y en la vuelta 16 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Giro el tejido y tejo 26 puntos bajos. Sí. Lo tejo y regreso. Una disculpa. Es que la pelucita del estambre luego se me mete en la nariz y me da estornudo. Pero lo tejo y remato. Ok, miren, ya quedó. Y entonces le voy a poner un cartoncito. ¿Cómo lo saco? Lo pongo sobre el cartón y lo dibujo. Y lo hago un poquito más, más pequeño para que quede bien. Redondeo las esquinas. ¿Ok? Y entonces vamos a pegarlo de tal manera que quede así. Que quede la orilla aquí. Y la punta aquí. ¿Ok? Entonces los pego y regreso. Ok, miren, así quedó. Y entonces vamos a rellenar. Y ya quedó esa parte. ¿Ok? Voy a sacar un poquito porque está como muy gordis. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Esto va así. Supongamos que va de este lado.
y estos van alrededor. ¿Ok? Así. Y entonces, dejen ver la foto del halcón milenario. Y aquí va una tirita. Vamos a hacer esta tirita. Ok, vamos a tejer 10 cadenas más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena, punto por punto. Son 10 puntos bajos. Y vamos a tejer de la vuelta 1 ala. Y aquí te pongo el número. Y regreso. ¿Sale? Vamos a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos, giro el tejido y otra vez subo con una cadena y otra vez 10 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Miren. Así. Giro el tejido, subo con la cadena y otra vez 10 puntos bajos. ¿Ok? Ok. Vuelta 21. Miren, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Vuelta 21. Subo con una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Son 10 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 22 a la 24 vamos a tejer punto por punto, pero tomamos el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso de la vuelta 21 a la 24. Vuelta 25. Giro el tejido y subo con una cadena. Tejo punto por punto, pero tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 10 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dejen, veo que quiere esta, que está molestando. ¿Sale? Ok. Ahora, de la vuelta 26 a la 46, vamos a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y giro el tejido. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Dejen marco para no confundirme, que son de la vuelta 26 a la 46. ¿Ok? Ok. Había dicho que hasta la vuelta 46, de la 26 a la 46, pero no, miren, no necesitamos las dos últimas vueltas. Eso lo pueden ir ustedes tanteando porque también pues es otro estambre. Y miren, va a quedar así, hasta la vuelta 44. De la vuelta 26 a la 44. Dejen marco para hacer una corrección en el video. Con lápiz para que haga corrección. Y entonces, pero sí quedó. O sea, sí quedó. Y vamos a... Esto va aquí. Ahora, ya que esto queda aquí, porque no queda hasta desde el centro, o sea, queda un poquito salida. Y esto va así, esto también. Va a llevar un círculo aquí en medio, aquí. Vamos a hacerlo. ¿Dónde va el cañón? Y comenzamos con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ay, no, 6 cadenas, 6 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Van 2, van 2. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Sale? Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 4. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, ahora vamos a rematar. ¿Sale? Y ya quedó. Entonces, voy a, nos falta todavía otra parte que va acá atrás, que son los propulsores, pero voy a tener que armar primero. Y comenzamos con, ya es un relajo. Espérenme. ¿Ok? Vamos a comenzar uniendo la, sí, mejor esto. Las orillas. Entonces, voy a tomar estambre. ¡Ay, ya se me acabó! Dejen ver si me queda estambre, espérenme. Ok, miren. Conté 2, 4, 6 y en la 6 aquí vamos a empezar a unir. Sí, encontré más estambre. Ay, no, casi la sudé. No pensé que se llevara tanto. Pero miren, vamos a irnos toda la orillita. Así. ¿Ok? Hasta llegar al otro extremo. Que tiene que quedar más o menos entre las otras 6 vueltas. 2, 4, 6. Aquí. Tiene que llegar aquí la otra orilla. ¿Ok? Y entonces vamos a ir uniendo así poco a poco. Orilla con orilla. Y regreso. ¿Sale? Hasta llegar al otro extremo. Ok, miren. Ya que lo uní, le bordé algunos detallitos, así como cuadritos, rayitas. Ese le pueden hacer ustedes lo que quieran, miren. Así. Pero esta parte de atrás la dejé así. No. Ay, perdón, se me fue por otro canal. No se preocupen si se nos pasa de aquí atrás. Tiene que estar centrado, pero miren, por ejemplo, aquí cometí el, no error, pero le hice esto. Pero si quieren llenarla toda y luego ya nada más pegamos los propulsores. Entonces, antes de unirla de abajo, voy a hacer esto. ¡Ay! Casi se me cae. Miren, esta tapita es esta donde va este cañón. Va aquí. En la parte de atrás, que son los propulsores que les decía, van a ir en medio. Entonces, más o menos, voy a hacer esto. Voy a la mitad, aquí, marco. Y entonces, agarro y más o menos voy a hacer 2, 4, 6, 8, 10. ¡Ay, hasta ojo de buen cubero!
2, 4, 6, 8, 10. Y marco. Entonces, del centro para acá, pero vean, de aquí, de esta parte, 2, 4, en esta línea, en la cuarta vuelta, ay, espérenme, en esta, voy a coser líneas negras. Miren, de aquí a acá, de aquí a acá y de acá a acá. ¿Ok? Entonces, vamos a coserlas y regreso. Porque antes de que una la parte de abajo, o sea, estoy haciendo la mitad de atrás, de atrás de la nave. Tengo que hacer esto. Entonces, vamos a coser con punto atrás aquí. Y me voy hacia la primera marca. Espérenme. Hago esto a un lado. Y hago esto. Y me voy dirigiendo hacia la primera marca. Y así hago las otras tres marcas, las dos marcas, porque esta la voy a quitar. Miren, esta la quito y van dos marcas así. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, en esta parte van los 6 circulitos que les decía. A ver, van 1, 2, 3 y aquí va 1. A ver, espérenme. Me faltaron 2. 2, 3. Y entonces, aquí van unos cuadritos que esos los puedo... Espérenme. Estos están muy grandes. A ver, uno va aquí. Ay, espérenme. Y va otro del otro lado, pero como un triángulo. Miren, así. Yo me estoy agarrando de maderitas, pero tú puedes hacerlo con fieltro en tono gris Oxford. Y vean, voy a pintarlos con un plumón. Con este. A ver qué tal queda. No, queda muy oscuro. Entonces voy a agarrar plumón gris. Porque queda muy oscuro. A ver si con el... Este es el que queda. El Sharpie en color plata. Plateador. Así se llama, plateado. Y entonces pinto todos los cuadritos y regreso. ¿Sale? Ok. Ya aquí voy a hacer esto. En la vuelta 2, 4 voy a hacer una orilla en negro. Así. Mientras se están secando las piezas. Y saben que tuve que pintar con este. Este se llama
Outliner Marker. Outliner Marker. Este quedó mejor y quedó en color plateado. Entonces todas las maderitas las voy a pintar con este. Pero tengo que dejar secar tantito para que no me manche todo el tejido. ¿Ok? Y entonces voy a rodear toda la vuelta. Así. ¿Sale? Lo hago y regreso. Porque voy a hacer otra marca como por aquí en medio, aquí, pero ahorita les digo en dónde. ¿Sale? Ok, aquí en la vuelta 8, 2, 4, 6, 8. A ver, espérenme. Creo que no es en la vuelta 8. Si pongo estos tres aquí y estos tres acá, no, miren, es en la vuelta 6, aquí. Y entonces, entre en la vuelta 6, 2, 4, 6, ahí la ponemos. ¿Ok? Lo coso todo alrededor, nada más espérenme, aquí. Como cosimos así la orillita de la vuelta, así. ¿Sale? Lo hago y regreso. Ok, miren, así va quedando. En la vuelta 5 o 4, 2, 4, puse una tira hasta aquí. Hice un cuadrito y aquí lo llevé a la orilla. Y aquí nada más pasé, aquí también en la 4, hice 2 líneas así X, pero lo importante es que aquí va esto. Esta va aquí. O espérenme, déjenme ver. Sí, va así. Y aquí van los 3 puntitos. Y aquí va así. Entonces voy a pegar así las cositas estas. O no, mejor las dejo así. Y entonces ya quedó. Voy a coser la parte de abajo. Y ya. La voy a unir igual que uní lo de arriba. Que estoy dejando que se sequen con mi ventilador. Que se me amoló el ventilador. Y entonces ya quedó, ya lo abrimos. Y luego le digo a mi esposo, es que no le sé. Y ya me estuvo diciendo más o menos qué hacerle y ya. Ay, es que de veras, cuando más lo necesito, y es que está un calorón. ¿Ok? Y entonces, vamos a coser la parte de abajo. Así. Voy a coser. Au. Y lo coso y regreso. Ya saben. Punto por punto vamos cosiendo y vamos a coser desde la vuelta 6. Ah, miren. Hago esto. Miren, 2, 4, 6. Esto tiene que ir aquí.
¿Sale? Entonces, ¿cómo lo atoro? Con alfileres. Así. Luego da vuelta. Ah, pero espérenme. Y me voy al otro lado. Entonces, son 2, 4, 6. ¿Ok? Miren, así. ¿Y qué hago? Atoro. Y entonces, ahora sí, tiene que ir esto así. Y más o menos lo atoro, así. Y vean. Entonces, aquí lo voy jalando y voy haciendo esto. Así se les va a hacer más fácil de unir. Vean. ¿Ok? Y hago esto. Y entonces empiezo a hacer esto. Ay, me piqué. ¿Sale? Me van a decir, ¿abajo no le vas a hacer nada? No, no creo. La verdad no. Pero si tú le quieres bordar cosas, es que no tengo fotos de la parte de abajo. Pero, o sea, miren, va a quedar así. ¿Ok? Entonces, lo coso y regreso. Ok, miren. Ya rellené. Ya quedó la parte de abajo así. Y entonces, voy a coser esto aquí. Entonces, donde rematé y dejé estambre, lo voy a dejar así. Miren, pellizquito aquí. Y me voy al centro. Y lo paso acá. El centro, o sea, donde empieza es en el centro y tiene que terminar donde está la línea esta que hicimos. ¿Ok? Entonces, así lo coso por ambos lados y regreso. Lo que puedo hacer es con alfileres. Espérenme. Y así. Lo detengo mientras lo uno. Y del otro lado igual. ¿Ok? Entonces, lo coso y regreso. Ok. En esta parte de aquí, miren. Me voy a ir a esta línea. Una vuelta antes de la línea. Y lo voy a rodear. Así. Aquí. Y lo atravieso. ¿Sale? Así. Ay. Espérenme. Así. Ya llegué. Entonces, aquí vuelvo a hacer esto. Pellizco y me voy a la orillita. Pellizco y me voy a la orillita. ¿Ok? Y así lo pego bien. Vean, aquí se deforma. Entonces, ahorita que ya termine de pegar bien, le voy a poner más relleno. Ok, miren, ya quedó. Y entonces voy a hacer lo mismo con el otro lado. Y
Después vamos a unir la parte de en medio. Espero que sí me salga como planeo. ¿Sale? Entonces lo hago y regreso. Ok, vamos la mitad. Va a la mitad. Y aquí vamos a coser, antes de pegar la otra parte, tiritas en color negro. Sé que esto se está tardando mucho porque si son muchos los detalles, entonces aquí también lleva bolitas, pero no, estas están muy grandes. Ok, otras pequeñitas, y lleva dos, y de este lado lleva una. Ok, no, es al revés. Aquí lleva dos y esta una. Ok, entonces las voy a pintar y voy a ponerlas aquí. Ok, aquí. Y aquí en donde quedó el soporte de 3 líneas, ahí voy a poner puras líneas. Así. Todo alrededor. ¿Sale? Así. Así. Lo coso en ambos lados y regreso. Ok, ya que quedó, vean, vamos a unir la otra mitad y regresamos. Así como uní esta, así voy a unir esta. ¿Ok? Acuérdense, 6 vueltas. Y van girando. ¿Sale? Así. Aquí. Así. Y entonces voy a ir uniendo toda la orilla. Así. ¿Ok? Lo coso ambos lados y ahorita les muestro cómo vamos a coserlo de acá arriba. Bueno, primero les dejo aquí la imagen del cómo quedó esta parte cosida y así ya ustedes la pueden sacar. Ok, miren, ya uní como lo unimos la otra parte y nada más le bordé, o sea, el círculo de las 4 vueltas, como en la otra mitad, vean, lo bordé. Eso sí tenía que estar así. Y nada más bordé 2 líneas, más o menos. Ahí sí es al gusto. No le he bordado más. Y ahora voy a unir. Como la uní la otra parte, voy a unir. A ver, espérenme. Así. A la mitad. Entonces, ya nada más lo uno y regreso. No voy a sacar nada de esto en video porque pues es un poco tardado y entonces es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo alineo de tal manera que quede arribita de la línea que se formó. ¿Ok? Y entonces lo uno y regreso. Ok, miren, estoy marcando aquí de cómo le voy a hacer que quede la orilla aquí. Porque esto,
va así. Así. Pero aquí hay que coser cosas, aquí en esta parte. Entonces, vamos a coser. Lo hago y te lo dejo así como captura para que tú puedas saber qué vas a coser. Ok, miren, nada más hice así unos dibujitos, más o menos como venía en la nave, vean. Entonces, aquí no lo voy a pegar ahorita porque primero quiero coser los cuernitos, dijo. Entonces, voy a hacer esto. Vamos a coser en las marcas que puse. Así. ¿Ok? Entonces, tomo la orillita esta. Y lo coso en esta orilla. Y la voy a hacer un poquito sesgada. O sea, que quede un poquito sesgada. Lo coso. Si se fijan, esta parte no pega en la nave, sino así. Vean. ¿Ok? Entonces, así coso las dos partes. Y ya va a quedar. Aquí. Así. Así. ¿Ok? Y entonces el ancho también lo pego así. Pellizquito. Y se va pellizquito. Y así. ¿Ok? Y esto lo pego así. 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 Ahí está. Y remato. ¿Ok? Y así va a quedar. Pego el otro lado y regreso. Ok, miren, ya pegué los dos cuernitos y dejé los sobrantes del estambre para poder hacer esto. ¿Ven que quedó esta parte como marcada como líneas? Miren, se ven. Esas partes tienen que ir a la altura donde están los hoyos. Entonces, con mucho cuidado, vamos a tomar la primera línea y que tiene que coincidir con las esquinas. Y entonces, ahí nosotros vamos a unir. ¿Sale? Así.
Y entonces, perdonen, volteo. Ahí dejen, quito esta marca. Volteo y sigo uniendo. Pero vamos a poner un poco de relleno. Aquí. Volteo así y la línea tiene que coincidir. Y entonces sigo uniendo. ¿Ok? Y esto lo uno aquí. Así. Y hasta aquí vamos a rematar, porque lo demás lo voy a pegar con silicón, no lo voy a coser. Y entonces hago esto. ¿Sale? Remato y hago el otro lado. Lo uno igual. Vean. Y el otro lado ya tenía el hilo, miren. Dejé el estambre con que uní el pico. Aquí lo importante es que el relleno, vamos a ver si queda. Si ven que le hace falta un poquito, le ponemos más relleno. Ahorita esto es lo importante. Y entonces, acomodo que la línea quede en la orilla del pico y vean. Y así me voy. ¿Sale? Termino de unir como lo hice el otro lado y regreso. Ok, miren, ahora voy a pegar con silicón el resto de este. Ay, bueno, ¿me entienden? Es que no sé cómo llamarle, porque pues no sé cómo se llama. Y entonces hacemos esto, lo volteo y esto va así. No se preocupen de esta línea, ¿eh? O sea, eso les dije que no importaba mucho si la llegaban a tapar. Ya si tú quieres coser la parte de abajo del halcón milenario, ahí sí, decorar, no es coser, sino es bordar las partes, ahí sí es a tu gusto. Y ahí está. ¿Sale? Ahora, puedo ir pegando. Espérenme. Ay, aquí. Acuérdense que tenía 6 circulitos. Va así. Va así. Va así. Y esta va de este lado. Y la otra va de este lado. Y me faltan circulitos. Espérenme. Ah, va aquí y 2 acá. Espérenme, dejen alejo la imagen. Así. Y me faltan
ver. No tendré otros más pequeños que este. Creo que... Es que entonces otra vez tendría que ponerle estos pequeños. Sí. Y pintarlos. Van aquí. Y me falta, de este lado, me falta la cabina, donde manejan al halcón milenario. Para eso nos falta la maderita de 3 centímetros, que es esta. Ah, espérenme. Y me falta aquí otra cosa. Voy a poner esta. Y el circulito que hicimos es la antena, que va aquí. ¿Sale? La antena. Y esta nada más la pego en esta orilla. Porque vean, se hizo cazuelita. Y y así ya la pego nada más. Entonces, voy a pegar todos los detalles y ahorita hacemos la cabina, que tenía que dejarla... Ah, por eso no pegué este. Espérenme, este no lo voy a pegar, porque este espacio va a la cabina. Y entonces primero tengo que ver dónde va la cabina. Estoy escondiendo las tiritas. Y entonces, el sobrante lo corto. Y vamos a pegar la antena, por ejemplo, aquí. Nada más un pedacito. Y la pongo a esta altura. Así. Le voy a poner un alfiler para que mientras se seque no se mueva. Así. Y lo demás lo pego y voy a pintar estas bolitas, ¿ok? Ok, miren, esta parte vamos a bordar antes de pegarle el cartoncito. Yo lo voy a dejar en donde va ahorita cuando ya uní la parte, pero a ti te la voy a adelantar en el video para que veas cómo coser esta parte antes de que pegues el cartón, ¿ok? Para que sepas cómo va a ir cosida, porque no me está costando, porque la verdad no me está costando. Pero, yo ya tengo callo. Vean, o sea, ya tengo callo para coser estas partes así ya pegadas. Entonces, me fui a esta parte, vean. Empujo el estambre, así. Y de aquí a la última fila donde unimos la nave con el pico. Y entonces estoy cosiendo esto. Así, con punto atrás. O sea, es una antes de que se termine el pico.
y ahí hago punto por punto, así, con punto atrás. Espérame. Ay. Y aquí, como a 2 puntos antes que termine la orilla, regreso así y me voy a la otra esquina. Y aquí remato. Ok. Y clavo y me voy a otra parte. Y ya quedó. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer la cabina. Necesito ponerle también colores naranja o algo así. Espérame. 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. La vuelta 2 y la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Sale? Así. Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, vuelta 4. Vamos a hacer vamos a hacer, espérenme. Sí, vuelta 4, tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Ok, ya que terminamos, vamos a pegar el centro, bueno, la maderita. Ok, así. Y la pego. Ahí está. Y vamos a tejer la vuelta 5, que va a ser una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Los tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok. Ahora, vamos a tejer de la vuelta 6 a la 8, punto por punto. Ay, perdónenme. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, vuelta 9. Vamos a tejer 18 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Ok? Luego, giro el tejido y de la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. En cada vuelta subo con una cadena y giro el tejido al terminar la vuelta. Al finalizar, es que iba a decir finalizar y se me trabó la lengua. ¿Ok? Lo tejo y regreso de la vuelta 10 a la 12. Ok, vuelta 13. Vamos a hacer una cadena y voy a hacer una disminución, pero en esta forma. Clavo, clavo y jalo los 3. 14 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y una disminución. ¿Ven? Clavo, clavo y jalo. Vuelta 14, hago lo mismo. Una cadena, una disminución. 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una disminución. Y me da un total de 14 puntos bajos. Y entonces vamos a hacer esto. Yo creo que ya. Vamos a hacer una más. Vuelta 15. Subo con una cadena, una disminución. 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y otra disminución. Y voy a rematar dejando estambre suficiente para unir a la nave. ¿Ok? Ok, miren, ya rellené, pero se viene lo bueno. Vamos a tratar de que quede pegadita a la parte esta. Y entonces voy a hacer esto. Pellizquito de la orilla y le voy a ir dando forma. ¿Ok? Y aquí voy a hacer un pellizquito aquí y tomo acá.
pellizquito aquí y agarro otro pedacito. Y sigo uniendo. ¿Sale? Y esta parte también la voy a unir así. Y la orilla, esta de aquí, la voy a unir así. ¿Sale? Así. Y entonces ya termino de unirla así. Y remato. ¿Ok? Remato. Y ya quedó. Y voy a pegar las decoraciones. Espérenme. Ok, miren, no le saqué esta parte porque pues son nada más poner detallitos de 4 trapezoides. Bueno, trapecios, más bien. Y 4 triangulitos aquí y un circulito. Es todo lo que tienen que hacer. Pero ya quedó. Y le puse pedacitos de rojo aquí. ¿Qué me falta? Me falta el cañón aquí. Me falta el cañón. Ese ahorita lo hacemos. Vamos a... Es que no sé, llevaba un círculo aquí y luego el cañón. Pero como ya lo delineé, lo que puedo hacer es que terminemos de delinear esta parte. Para que cierre bien el circulito. Y vamos a hacerlo. Espérenme. Miren. Clavo así la aguja. Clavo para que se meta esto. ¿Ok? Y vamos a hacer puntos atrás. Nada más para unir este pedacito y que se vea como unido. Así. Y aquí vamos a rematar. Remato y mando a otra parte. Y hago lo mismo del otro lado. ¿Sale? Ok, para los cañones vamos a tejer 6 cadenas más una, 2, 4, 6 más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a darle giro y tejo
una cadena, 6 puntos bajos. Así hasta la vuelta 10. ¿Ok? De la vuelta 1 a la 10, punto por punto, son 6 puntos bajos en cada vuelta. Y cada vuelta la subo con una cadena. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ahora, vamos a dejar suficiente estambre para unirlo. Pero vamos a hacer esto. Está así. Y nos falta cubrir este triangulito. Déjenlo hago y regreso. Ok, miren. Quedó como un triangulito. Este no lo voy a cortar, pero vamos a hacer el triangulito. Para hacer el triangulito necesito tejer 6 cadenas más una. 4, 5, 6 más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Giro el tejido y subo. Vuelta 2. Hago una disminución, pero lo hacemos así. Clavo, clavo y jalo todas. Tejo 2 puntos bajos y una disminución. Clavo y clavo. Y me da un total de 4 puntos bajos. Vuelta 3. Hago una cadena, 2 disminuciones. Así. Vuelta y me da 2 puntos bajos. Vuelta 4. Hago una cadena y hago una disminución. Y vamos a dejar suficiente estambre y rematamos. Así. Y entonces con esto vamos a unir el triangulito. Lo acomodo en la orilla y aquí. Así. Y aquí rematamos. Vuelvo a rematar. Y corto. Y entonces el otro lado lo uno igual. Aquí, miren, aquí arribita. Clavo, ahí. Y 1. Y me sale una pirámide. ¿Ok? Y aquí rematamos. Vuelvo a rematar. Y entonces, vean, quedó como un cubito, así una pirámide. ¿Sale? Y entonces vamos a rellenar. Y la voy a unir volteando hacia el frente la pirámide y la voy a unir a la parte en medio del círculo negro. Pellizquito, pellizquito
Y así me voy tejiéndola, cosiéndola alrededor. ¿Sale? Ok. Pinté unos palitos para poner los cañones. Nada más me voy a esperar tantito a que sequen y ya quedaría. Y ya terminaríamos el halcón milenario. Ok, miren, ya quedó. Midió 34 de largo por 25 de ancho y 4 de profundo. Ok, espero que les guste. Lo hice porque se vino el día de Star Wars. Sí me tardé un poquito más de lo que pensé. Aquí creo que le voy a pegar algo. Espérenme. Porque no le había pegado nada porque pensé que iba la cabina. Entonces, esto va como por aquí. Ese tipo de cosas, ya ustedes le ponen los detalles que quieran. Y eso ayuda. Entonces, yo lo hice lo más cercano a lo que yo vi en la foto. Pero ahí sí, es al gusto. Por lo menos la forma sí es. Ay, no, y espérenme, me faltó los propulsores. Vamos a hacer los propulsores. Ok, para los propulsores vamos a hacer con el color gris oscuro. O si lo quieren hacer en azul cielo, es dependiendo de su gusto, pero yo lo voy a hacer en gris oscuro. Hago 18 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 18 puntos bajos. Y vamos a tejer 4 vueltas de 18 puntos bajos cada una. Cada vuelta la subo con una cadena, giro el tejido. ¿Sale? Entonces, punto por punto la primera vuelta. Miren, así. Y entonces, de la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer punto por punto. También. Así, es que quiero que vean cómo lo hago. Ya que terminé, giro el tejido y subo con una cadena. Y tejo punto por punto. ¿Sale? Lo tejo, remato en corto y lo vamos a pegar. Ay, no sé qué me salió aquí. Ok, voy a pegarlo aquí en medio. En lo que es el ancho de la nave. Ok. Así. Y lo dejo secar. Ok, miren, ahora sí ya quedó. Que se me había olvidado el propulsor. Entonces, ya quedó ahora sí la nave. Espero que les guste. Yo sé que esto va un poco más cerrado, pero como es tejido, sí cuesta un poquito más de trabajo que se quede quieto, porque vean, se mueve. Entonces, así lo voy a dejar, pero no es pequeña la nave, es grande. Y espero que te haya gustado hacer el halcón milenario conmigo. Que la fuerza te acompañe y nos vemos. Bye.